hoy el mensaje para aquellos que anotan se trata justamente de esto, de la convicción de los salvos, ¿no? Y usted me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Tiene un montón que ver, porque cada uno de nosotros estamos en este lugar porque alguien nos salió al encuentro, enviado por el Señor. El Señor envió una delegación suya justamente a esta tierra, a tu barrio, a la cuadra en donde estás, en el trabajo donde vos te desenvolvés. Justamente ¿para qué? Para que podamos llevar adelante esta obra redentora por medio de Él. Amén. Así que si hoy estamos acá disfrutando de un culto hermoso, de la adoración al Señor, de estar en su presencia, de la posibilidad que el Señor nos purifique, nos sane, aunque nos sane físicamente, tenemos que darle gracias a Dios por aquella persona que cruzó nuestro camino para que podamos estar en este lugar. De hecho, estamos en este lugar justamente porque hubo una persona en este barrio que fue evangelizada por alguien. Y bueno, eso trascendió a más. Vieron que a veces uno tiene un poco de decir, bueno, si hablo o no hablo, si predico o no predico, no es tan relevante. Mire qué relevante que es. ¿Cuántas familias estamos acá hoy por medio de uno que fue evangelizado? Amén, gloria a Dios, amén, así es. El Señor necesitaba establecer aquí su palabra, empezar a hacer su obra redentora en este lugar y bueno, por medio de alguien. Miren qué importante que es. Así que vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a hacer antes una oración para entregarle esta palabra al Señor. Y como bien ministraba Martín al principio, que caiga en buena tierra, en un corazón preparado para que puedan romperse las estructuras, destruirse y también que esta palabra dé fruto al 100%. Señor, te damos muchas gracias en esta bendita mañana. Nos has regalado un culto maravilloso, Señor. Estamos disfrutando de tu presencia. Gracias por la oportunidad de poder adorarte, Señor, de estar delante de tus atrios, Señor, porque solo en Él dice tu palabra que tus hijos florecerán, que darán frutos. Aún en la vejez estarán vigorosos y verdes. Gracias, Señor, porque tenemos esta oportunidad que viene solamente del cielo, Señor, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no retener solamente para sí esto que recibimos, sino también que podamos entender que más bienaventurado es el que da que el que recibe. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendito sea su nombre. Leemos en Hechos 4, lo voy a leer en Biblia de las Américas, esa traducción. Dice así su palabra. Mientras ellos hablaban al pueblo, los apóstoles, ¿no? Se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Y no había redes sociales, ¿eh? Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús.
Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo para que no hablen más, más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá hay una convicción tremenda en el corazón de estos hombres. Hombres que eran como nosotros, personas de carne y hueso, redimidos por el Señor, pero, decía la Escritura y destacaba, llenos del Espíritu Santo. Entonces, bien, enseñamos siempre y vez tras vez el Señor nos viene marcando que debemos tomar y debemos empezar a desarrollarnos y empezar a tomar ejemplos de cómo era la iglesia primitiva, ¿no? No eran personas que decían, bueno, vamos a la iglesia, pasamos un ratito en la iglesia y después nos vamos al chino a comprar el arroz, la leche para la tarde y hacían su vida. Eran personas que estaban totalmente entregadas al Señor, entregadas al estudio de la Escritura, entregadas al servicio, entregadas a tiempos con el Señor, porque dice que caminaban con Él llenos de la unción del Espíritu Santo. Y bueno, justamente este avivamiento que había en la iglesia primera, que no se trataba solamente de los 5.000 hombres que se convertían, 5.000, miles de personas a través de la predicación de cada uno de ellos, sino que también sus vidas cambiaban. No eran las mismas. Dejaban de hacer lo que estaban haciendo, dejaban de lado su vida terrenal y le entregaban su vida en totalidad al Señor. Eso es avivamiento. ¿Vieron que a veces piensan que el avivamiento es el hablar en lengua, el saltar un rato en el culto y después volver taza a taza cada uno a su casa y la vida sigue la misma? Bueno, la iglesia primitiva no era así. Dice que aún entregaban sus bienes, ¿no?, para que pueda llevarse adelante la obra del Señor. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en definitiva, como ejemplo, les estoy poniendo que ya su vida terrenal dejaba de ser relevante para ellos, sino que entendían que había algo mayor, que no debían bajo ningún punto de vista descuidar una salvación tan grande. Dice Hechos 4:20 del texto que leíamos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y así debe ser como al principio, en estos últimos tiempos que estamos justamente anunciando de parte del Señor y preparando a la iglesia, preparando el camino al Señor, pero también preparando a la iglesia para que se vista, para que se purifique, para que se prepare para el momento de su venida. La iglesia debe tener esta manifestación, este avivamiento. Tiene que estar totalmente enfocada en lo espiritual y en justamente llevar adelante esta obra redentora de parte del Señor. Es la característica de la iglesia que se va a ir con el Señor. Si bien cuando leemos Hechos vemos un montón de falsos hermanos, ¿no?, que se introducían en la iglesia y hacían lío, y bueno, y eran piedra de tropiezo, y querían de alguna manera atrasar el tiempo en lo que la obra del Señor que quería llevar adelante. Bueno, independientemente de los tiempos y demás, el Señor siempre respaldó cada uno de los servicios que llevaban adelante estos hombres. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, esto quiere decir, esto denota que no hay forma alguna, bajo ningún punto de vista, que podamos dejar de predicar la palabra de Dios. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estaba diciendo, nadie nos va a callar. Desborda nuestro corazón de gozo, desborda nuestro corazón de salvación. Nadie nos puede callar. Entonces, cuando yo leía esto, digo, nadie nos puede callar. ¿Qué está pasando? Muchas veces que sí hay un bozal espiritual.
Recién cuando leíamos decía que miles de personas se convirtieron y como les mencionaba, no había redes sociales. Imagínense estos hombres llenos del Espíritu Santo con redes sociales. Si 5.000 se convirtieron ahí en ese metro cuadrado, por decirlo de alguna manera. Y esto me llama mucho la atención porque si se supone que en el último tiempo en la iglesia de Cristo tiene que haber un avivamiento tal que las personas se conviertan al Señor, que restauren su vida, restauren su familia, pero que también salgan a predicar al mundo. Se ve mucho en el ambiente de los creyentes. Siempre trato de diferenciar un poco porque a veces ser creyente no es lo mismo que ser cristiano, ¿no? Pero vemos el uso de las redes sociales para cosas que nada tienen que ver con el Señor, para cosas personales, por ahí que no está mal, yo no estoy poniendo en tela de juicio eso, a lo que voy es que para pelearse con fulano, para hablar de política, para pelearse con los pañuelitos verde, azul, celeste, colorado, de todos los colores. Todos los distintivos sabido y por haber, hasta ponen distintivo de perfil, ¿no? De WhatsApp o distintivo de perfil de redes sociales en Facebook, Instagram, para diferenciar de que ellos no son los pecadores abortistas, por ejemplo. Lógicamente que estamos en contra, porque el Señor está en contra, ¿no? Del asesinato y sobre todo de niños no nacidos aún. Pero sí tenemos que tener en cuenta que nosotros no es nuestro trabajo atacar a las personas. No es nuestro trabajo utilizar un medio tan rico como es una red social para pelearse con otro, para discutir con otro, para publicar cosas que nada tienen que ver con el Señor. Imagínense, por eso pensaba, digo, imagínense un Instagram, un Facebook en la mano de Pedro. A ver, digo, qué vergüenza ajena, ¿no? Uno se pone a pensar, digo, ¿cómo puede ser que estando ahí de manera personal estos hombres hacían tremendos estragos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y por ahí hay muchos creyentes que están ocupados en otras cosas y usando las redes sociales para algo que nada tiene que ver con extender la predicación por medio, es un medio, a veces, no, las redes sociales son de Satanás. Y si te estás peleando con alguien por medio de una red social, estás siendo usado justamente y no por el Señor. Dice la palabra de Dios que el enemigo vino a matar y a destruir. Y si yo estoy haciendo una obra destructora por medio de la pelea, de la contienda, de las vanidades, ¿no? De las publicaciones de mí mismo, estoy destruyendo la obra de Dios. Porque no estoy haciendo que trascienda la palabra, que fluya, ¿no? Una de las características de los últimos tiempos, y cuando habla de los últimos tiempos, bueno, dice, ay, habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos. Claro, sí, los del mundo, seguro que son aquellos de la esquina que no conocen al Señor. Está hablando de nosotros. ¿Cuál va a ser el carácter de los hombres en los postreros tiempos? Entonces, cuando leemos ese texto, tenemos que decir, mirarnos al espejo y decir, ¿qué tengo yo de esto? Yo no quiero nada de esto. Yo quiero que mi carácter que se manifieste en los últimos tiempos sea el del evangelismo, el de la purificación, una iglesia sin manchas, sin arrugas, estar preparándome para eso. No quiero que este listado que marca acá Pablo, que le enseña a Timoteo, encontrarme con que tengo características. Y si las tengo, tengo que ir corriendo al trono de la gracia a purificarme, porque estoy siendo un impedimento para que la obra de Dios se lleve adelante. Yo estoy hablando en general, de lo que se ve en general, ¿no? Uno por ahí que está todo el tiempo con las redes, porque aprovecha justamente este tiempo para poder predicar la palabra, para poder ministrar por medio de las redes, aún por medio de las transmisiones que se hacen y demás. Uno ve y decimos, la iglesia del Señor, bueno, las congregaciones, mejor dicho, están direccionadas en otras cosas. En cómo entretengo para que el hermanito se sienta bien. Generalmente estamos acostumbrados a venir a las reuniones y decir, ay, Señor, háblame, saname, dame una palabra, Señor. Y siempre estamos en la misma. Y siempre tenemos que terminar evangelizando a los que están adentro, en vez de salir a evangelizar afuera. El Señor nos salvó, amados hermanos, a cada uno de nosotros. Después hay una obra de purificación que Él va haciendo en cada una de las vidas que se dejan ministrar por el Señor. Pero fuimos llamados a salvación, a purificación, a prepararnos para el día de su venida, pero también para extender esta obra en otros.
Aún cada una de las alabanzas que fueron ministradas nos llevaban a esto. Y yo me quebrantaba delante de la presencia del Señor porque digo, Señor, verdaderamente, ¿cuántos hay allá afuera que no están disfrutando de esto? Ay, hermana, ahí puede saltar un pensamiento farisaico. Ay, hermana, pero no los quieren, son pecadores, son inmerecedores. Y todos lo fuimos. Ninguno de nosotros nos merecíamos presentarnos delante de la presencia del Señor. Y hoy estamos aquí aún parados predicando la palabra o sirviendo en algún área en la iglesia. Claro que hay muchos inmerecedores. Bueno, para eso estamos nosotros, para ser mediadores. Amén, pero hay algo que se está utilizando mucho, un mensaje por medio de los medios de comunicación que dice, la gente se está contagiando mucho de COVID porque se relajó, ¿no? Ya no usa barbijo, ya se juntan entre 20, hacen fiestas, pasan, bueno, mucho tiempo con gente que no conviven y demás. Pero trasladándolo al mundo espiritual y a todo lo que nosotros estamos viviendo, muchas veces se ve esto que la iglesia se relajó. Y lejos de purificarse, lo que hace ese relajo hace que nos contaminemos y en definitiva terminamos nosotros contaminados con un montón de cosas del mundo que nos afligen, que por ahí nos apagan la fe. Y después, claro, venimos el domingo a la iglesia y queremos que sea una palabra que sea para mí, ¿no? Que Dios me hable. Está bien, todas las palabras nos van a hablar, pero ¿sabe lo que le estoy hablando? De que sea para mí, que me sane, que me transforme, que me restaure a mí. Pero difícilmente podemos pensar en el afuera porque todavía estamos encerrados en nosotros mismos, en lo que, qué vamos a comer, qué vamos a beber, cómo nos vamos a vestir, qué será el día de mañana, qué será mi trabajo mañana, qué será con mis hijos mañana, qué será con... Y estamos afanados por otras cosas. Por eso el Señor nos insta a no afanarnos para no irnos de tema con lo que verdaderamente Él nos mandó a hacer. Entonces, decíamos recién que ese versículo nos marca de que no tendría que haber ningún motivo que nos impida hablar acerca de nuestro Señor y Salvador. Y esto es solamente para quienes tienen la convicción de salvo. Por eso hablábamos al principio y decíamos que la predicación se trata de eso, ¿no? La convicción de los salvos. El que tiene la convicción de salvación y camina en salvación, sabe que no solamente fue salvo él para que sea salvo él y su casa, sino que también tiene que trasladarlo a otro. Esto era el ejemplo de la iglesia primitiva. Y el detalle que marcaba la diferencia y que marca la diferencia hoy entre una iglesia novia que se prepara, una iglesia del Señor, una iglesia que va a ser arrebatada por el Señor y una que no, es justamente esto del evangelismo, es la llenura del Espíritu Santo. Quien no está lleno del Espíritu Santo, quien no camina con el Señor, quien no está en comunión con Dios, no puede jamás pensar en las cosas espirituales. Y con esto no quiero decir que aquel que le predica a alguien está lleno del Espíritu Santo, porque tampoco es así. Ahora lo vamos a ver a través de la palabra, porque si decimos, ay, zafé, estoy llena del Espíritu Santo, porque la verdad que le predico hasta a los perros que salen del fondo de mi casa. Cuidado con eso. Ahora vamos a ver un poquito, porque es un conjunto de varias cosas. Porque si no nos vamos a quedar en el camino y esa no es la idea. El Señor hoy nos va a purificar nuestros pensamientos y también va a romper estructuras. Quiere quitarnos de la liviandad, del relajo, ¿no? De estar relajados en casa esperando. Mira, a veces yo pensaba en esto y digo, claro, estos hombres dice que estaban en el templo, que oraban, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban todo el tiempo dedicados a hacer la obra del Señor. Y a veces nosotros no tenemos ni siquiera la responsabilidad y el respeto de conectarnos a horario a una transmisión, que encima lo vemos tomando mate desde casa. Pero nos pesa conectarnos a una transmisión, a recibir la palabra. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar si no tenemos ni siquiera, ¿no?, ese interés? Pero llamativamente a la hora de que nos pasa algo, que estamos pasando alguna situación adversa, alguna complicación, ese mismo Dios al que rechazamos,
al que llegamos tarde y que no nos importa si llego a la predicación o no, si tengo internet o no. No me importa si cargué el celular para poder conectarme a una transmisión. Si tengo que ir al culto y tengo las 1000 excusas para poder por ahí zafar y no voy, porque si no, no importa, Dios conoce. Ese es el mismo Dios que después queremos correr desesperados para que nos ayude y pretendemos que Él esté cuando nosotros estamos mal, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación adversa. Y esa es una iglesia muy flojita. Esa es un conjunto de gente que todavía necesita que el Señor los purifique. Y no estoy hablando de que no creen, estoy hablando que se quedaron en creer. Le faltó un paso más, que es entrar en el reino. Están creyendo, pero todavía están con el agua hasta los tobillos. Van y vienen, ¿no? Conforme. Entonces digo, claro, si nos cuesta conectarnos a horario, a una transmisión virtual, por ejemplo, o tomarnos el trabajo de volver a ver las predicaciones, tomar un lápiz, un papel y empezar a copiar eso que después se sube nuevamente al canal, por ejemplo, de YouTube para que se pueda volver a ver la predicación. Si no me tomo el trabajo, estoy en el horno porque no me lleno. Y si yo no me lleno y si yo no recibo, no tengo nada para dar. No hay poder en lo que doy. Dice la palabra de Dios que dice, me serán testigos, pero ¿cómo les seremos testigos? Lleno del Espíritu Santo, dice Hechos. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay poder, sin Espíritu Santo ni poder no hay testimonio, sin Espíritu Santo ni poder no hay testimonio, ni tampoco hay personas que se puedan acercar mediante ese poder que es lanzado por la predicación de la palabra. El ser testigos, amados hermanos, implica una responsabilidad enorme. Mínimo que me siente a aprender, que me siente a buscar entender lo que el Señor me quiso decir el domingo. Que nos vayamos de acá, obviamente, seguramente se va a ir con ganas de desayunar o con ganas de almorzar, pero mientras que está picando ahí el ajo, la cebolla, decirle, Señor, que estas lágrimas no son de la cebolla. Estoy quebrantada delante de tu presencia porque viene a memoria lo que me ministraste hoy y me di cuenta en qué posición me encuentro. Puede ser para bien o más o menos, pero cualquiera de las dos formas está actuando hoy la gracia y la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas, para que podamos llevar adelante de manera responsable y de manera agradecida, ¿no? Esta obra que el Señor nos manda hacer, que es predicar el Evangelio. Nos relajamos muchas veces. Y resulta que nos acostumbramos mucho a que los que están en casa y no se convirtieron al Señor, y bueno, se lo lleva al demonio, como dicen por ahí, ¿no? Las frases. Nos relajamos porque perdemos la esperanza, porque creemos que ya no va a haber forma de que se conviertan. Y la palabra dice, recibiréis poder. Si no hay poder, sin Él nada podemos hacer. Entonces, es bueno, amada iglesia del Señor, obviamente que entendemos que empieza por casa, ¿no? Siempre empieza por casa. Entonces, debemos entender que no nos tenemos que relajar. Si tenés personas en tu casa que no se aferraron todavía al Señor, bueno, hay que replantearse muchas cosas, pero también decir, Señor, yo hoy empiezo a caminar y a entender que vos derramaste una unción sobre mí. Ay, no, hermana, eso es para los que tienen unción evangelística, no es para mí. Está bien que hay personas con determinados dones de parte de Dios para ser desarrollados. Pero la palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y el Señor empieza a describir un montón de cosas, de obras que hacemos por medio del Espíritu Santo. Dar vista a los ciegos, sanar enfermos, libertar cautivos. Bueno, esas son las unciones en las que tenemos que fluir nosotros como hijos de Dios. Todos debemos predicar el Evangelio. Es una responsabilidad tremenda. Pero recordemos también de que entre los discípulos, recuerden que Jesús iba por las aldeas predicando, anunciando las buenas nuevas de salvación. Iban sus discípulos con él. Y entre esos discípulos también iba Judas. También evangelizaba Judas, ¿sabía eso? Iba con Jesús. Pero nunca se purificó.
nunca se santificó, nunca se consagró. La motivación de Judas era otra. Y usted lo veía junto con todos los hermanos predicando el Evangelio, pero su motivación en su corazón no tenía su corazón entregado al Señor. Y lamentablemente en un caso como el de él sabemos cómo termina, ¿amén? No es eso lo que el Señor quiere para nosotros. Hay patrones que se repiten aún en lo espiritual. Por eso nosotros tomamos la decisión de qué lado queremos estar y qué queremos ser, la mano extendida de Dios o la del otro. Entonces es muy importante no solamente aprenderlo y tomarlo para sí, sino también replantearse en todo tiempo, ¿no? De cómo estamos, que nuestra comunión con el Señor sea fluida, constante, no perderla, tener cuentas cortas con el Señor, porque en donde yo me aflojé, una de las cosas que nos podemos dar cuenta cuando el cristiano está relajado es porque no tiene momentos con el Señor, no habla con el Señor, no le pide opinión en las decisiones que va a tomar. Ahí habla de un relajo, habla de que yo me estoy empezando a manejar solito, porque como tengo los pies con las aguas hasta los tobillos, todavía me puedo manejar solo. Otra de las características es justamente esto, que no hay gozo de la salvación. Entonces no le hablo al otro de algo que yo no tengo. No puedo. Entonces cuando no hay comunión con Dios y no hay una vida que todos los días se esfuerce por agradarle a Él y que la motivación sea honrar el nombre del Señor y ser delegación del cielo aquí en la tierra, pasa esto de que, bueno, lamentablemente se crea ese bozal espiritual, ¿no? Recuerden que en uno de los textos les decía que estos hombres, estos gobernantes y estos religiosos le decían, no hables en nombre de Jesús. Los querían callar. Y bajo ningún punto de vista surgió efecto eso en los apóstoles. Al contrario, los incentivó a seguir predicando. Cuando no hay comunión con Dios, cualquier situación adversa enseguida nos apaga y no, ¿qué le voy a hablar? ¿A quién le voy a decir? Si no puedo ni con mi vida. Porque no hay comunión con el Señor. Entonces difícilmente podamos trasladarle a otro. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana es que debemos retomar la comunión con Dios. Ay, hermana, pero eso lo explicó y lo predicó a principio de año, cuando habló del año de la recuperación. Bueno, no nos cansaremos de decirles lo que hemos visto y oído, pero también no nos cansamos de decirle, porque en algún momento en alguien prende. Si usted está acá, es porque en algún momento aprendió una palabra que fue recibida en sus oídos espirituales y en su corazón. Por eso está en este lugar. ¿Cuántas veces ha caminado sobre tinieblas? Ay, hermana, ¿cómo me va a decir eso si yo soy cristiana? Dice el salmista, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aún en los cristianos hay tinieblas que deben ser disipadas. Y eso se hace por medio de la palabra que alumbra como antorcha al lugar oscuro. Por eso nos sentamos a recibir, pero no para engordar nosotros y llevar eso a casa. Caminar con ese peso espiritual todo el tiempo, sino para dar. Y en el dar hay un renuevo. Por eso dice la palabra de Dios que somos manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué preciosa promesa! Esa promesa también viene de Isaías 58, cuando el Señor nos prometió a principio de año que este era el año de la recuperación de todas las cosas. Amén. Y uno dice, el Señor te dice que vas a ser como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, ¿para qué queremos ser manantial de agua? El manantial tiene esa característica preciosa, ¿no? De tener un agua pura, constante y que no se termina. Pero anteriormente en el versículo, en la parte A, dice, serás como huerto de riego. Y anteriormente dice, el Señor te pastoreará siempre. O sea, hay cosas que debemos dejarnos, como hijos de Dios, dejar que el Señor haga en nosotros, que nos pastoree, que nos guíe.
ser regados. Recuerden que el pastor predicaba no hace mucho acerca de la bendición, ¿no? De la lluvia, del rocío, el agua de la palabra que recibimos. Serás como huerto de riego. Yo quiero ser huerto de riego. Mientras esté en esta tierra, quiero ser ese huerto de riego que el Señor todo el tiempo y constantemente esté regando con esa lluvia, con ese rocío de su palabra sobre mi vida para poder, ¿qué? Para ser feliz en mi vida y llegar a concretar todos mis planes y mis sueños. Para ser manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué bendición! Saber que independientemente de la situación que estemos pasando, siempre tenemos para dar. Agua pura, tenemos agua para purificar a otro que está ahí medio chamuscado por el pecado, por cosas de la vida, por situaciones, y nosotros venimos ahí con manantial de agua dado por el Señor, ¿no? Y venimos y le purificamos también, y eso es una bendición. Ahora, cuando hay un creyente que encima que el otro viene chamuscado, le echamos más leña al fuego y lo terminamos de prender fuego del todo, y ahí habla de algo. Manantial de aguas, dice el Señor. Amén. Cuando estamos en comunión con Dios, siempre habrá la misma necesidad. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dice 2 Corintios 5:19, se lo voy a leer en traducción viviente. Pues Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. ¿Qué nos dio? El mensaje de la reconciliación. ¿Para qué? ¿Para esconderlo? Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es imposible que no se vea. Es imposible que no se note que son cristianos. Ahora, cuando eso no sucede, nos tenemos que replantear, ¿no? Y decir, Señor, ¿qué pasa que mi luz se está apagando? No puedo pasar desapercibido en mi trabajo, en la escuela con mis alumnos, en el barrio, en la feria, donde vaya, no puedo pasar desapercibido. Porque soy una ciudad sentada sobre un monte, eso dice el Señor de mí. Entonces, como estoy en comunión con Él, me purifico, me consagré al Señor, es algo que se cumple literalmente. Por eso el Señor dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios mismo se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros para que podamos alcanzar salvación. Se tomó tremendo trabajo. Pero a nosotros nos cuesta mucho compartir una predicación. Nos cuesta mucho, mire, a veces ni se tiene que tomar el trabajo de copiar y pegar de la célula de la Biblia del celular, de copiar y pegar un texto en el WhatsApp, porque hasta de parte de la iglesia se les provee todo, hasta los devocionales, si le quiere compartir a alguien. Estamos inundando las redes con palabra de Dios porque entendemos que son los últimos tiempos y que hay que utilizarlo para un buen fin, antes de que venga el fin. Y el Señor nos comisionó, amén. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Sabe que nosotros somos un don de Dios al mundo? La iglesia es un don de Dios al mundo. Nosotros tenemos que fluir como eso, ¿no? Mientras que no podamos entender que necesitamos estar en constante comunión con Dios, en constante recuperación de todas las cosas en el área espiritual, las potestades, esas que se les aparecieron por medio de los gobernantes a estos apóstoles y le dijeron, no prediques más en el nombre de Jesús. Y ellos le dijeron, ¿a quién más vale hacer caso? ¿A ustedes, a los hombres o al Señor quien nos comisionó? Se lo estoy parafraseando, ¿no? Si no, hermana, así no dice la Biblia textual, se lo estoy parafraseando. Nada impidió que sigan predicando, por lo contrario, reforzó más eso. Y recordemos que no es como ahora hacer un clic y compartir un texto bíblico. Los azotaban, le costaba la cárcel, mínimo, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente a muchos los han matado en el nombre del Señor y por el Señor. Y a nosotros muchas veces nos cuesta un poquito esto de compartir. Pero cuando andamos en las vanidades de esta vida, ¿no? Que solamente traen
aflicción de espíritu. Tenemos el tiempo de posteos, de un montón de cosas, pero lo concerniente al Señor lo escondemos. No nos podemos callar. Yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor, era muy nuevita, escuchaba una canción que me encantaba, decía, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Está hablando del texto de Pedro, ¿no? Pero justamente dice, no nos podemos callar. Decía, somos el pueblo de Dios, no nos podemos callar. Es lo que dice el texto de Hechos. De ninguna manera podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pero para eso hay que ver y hay que oír. El bozal espiritual que nos ponen estas potestades justamente causa efecto porque no hay comunión. Tengamos en cuenta que cuando no estamos bajo la cobertura del Señor, cuando no estamos en comunión con Él, le estamos dando autoridad legal al enemigo. Y el enemigo nos pone un bozal espiritual. Entonces, si no hay predicación del Evangelio, si no estamos transmitiendo a otros este gozo de la salvación, es que tenemos un bozal espiritual. No, hermana, a mí no me sale. Abre tu boca y yo la llenaré. No depende de vos, depende del Señor. Si el Espíritu del Señor está activo, va a fluir. No, pero hermana, cuando somos nuevitos, no nos sale predicar, no tenemos miedo de lo que vamos a decir, somos inmaduros. Dice la palabra de Dios que de la boca de los niños se publicará la alabanza. No hace falta ser teólogo para predicar. Es más, si no haces teólogo, mejor, para predicar el Evangelio. No hace falta. Solo dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que estos hombres estaban predicando y no tenían ni estudio. Por eso se asombraban. Pues dice, pero esta gente ni preparada académicamente está. Mirá cómo hablan, mirá lo que hacen, mirá cómo se manejan. Había poder de Dios. Había una luz sobrenatural en ellos que alumbraba toda tiniebla, no podían entender, testificaban, eran testigos del Señor con dichos y con hechos. Miren hasta qué punto estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo, que nada les impedía, porque dice que hasta el apóstol Pablo, cuando estaba preso, decía, desde mis prisiones. Decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Amén. Entonces, los padecimientos que podemos tener en el camino, en el transitar, amados hermanos, que en este tiempo generalmente son personales, tienen que ver con nuestros orgullos o por ahí situaciones adversas que pasamos en cuanto a la salud, a la economía. Porque la realidad que, nada, a veces uno dice, no, la iglesia es perseguida. ¡Gloria a Dios! Bienaventurados, dice el Señor, si los persiguen, porque son iglesia. A los que no son iglesia nadie los persigue. Al contrario, hay comunión, son uno con el mundo. Hay un eslogan que estuvo en este último tiempo por ahí que decía, somos uno. Pero eso va a ser para otra predicación, después lo vamos a charlar. ¿No? Y no hablaba justamente de ser uno con Cristo, hablabas de ser uno con otras potestades. Entonces, miren qué importante que hoy nosotros podamos ser purificados por esta palabra y que las estructuras se caigan, de que podamos entender que no tenemos que ser cristianos de alajero, que cuando abrimos así el cristianito está ahí adentro. Tenemos que salir. La iglesia no son las cuatro paredes. Salimos de acá, nos congregamos. Este es un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, donde le venimos a adorar. Hay que venir, por supuesto. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Y está perfecto que lo hagamos. Lo hacemos en obediencia, en honra al Señor, en gratitud. Pero al salir de acá, tenemos que anunciar sus virtudes. Amén. No debemos permitirnos acostumbrarnos ni tener liviandad bajo ningún punto de vista. Sabe que cuando pensaba en esto, digo, qué tremendo, ¿no? Cuando no hablamos del Señor, cuando no evangelizamos, cuando no predicamos a otros, porque la palabra dice que si estamos en esa posición de callar, nos habla de que aún las piedras están en mejor situación espiritual que nosotros, porque dice, si ellos callan, las piedras clamarán. Qué bajón, ¿no? Que las piedras estén en mejor condición que nosotros. Espiritual, no debe ser así. El Señor nos ha ungido con poder. Amén.
El respaldo espiritual fluye en quienes respaldan con hechos lo que predican. De esto hablaba las Escrituras recién, ¿no? Porque también el apóstol Pablo decía, no vaya a hacer cosa que siendo heraldo para otros vengo a quedar eliminado. Decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, me entrego al Señor, me consagro. ¿Por qué no vaya a hacer cosa que me la pase evangelizando a todo el mundo y hasta la hora de la verdad? Y lo estaba diciendo el apóstol Pablo, quien había entregado su vida entera al Señor. Y uno dice, si el apóstol Pablo tenía miedo de quedar eliminado, estoy más que en el horno, en la hoguera de... ¿No? No vaya a hacer cosa, decía, qué prudente, qué prudencia. No se relajaba. Decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No estaba, ahora va el hermano y se azota en la casa, ¿no? Como hacía Martín Lutero. No, no. Estaba diciendo, muero a la carne. Muero a dejar de hacer las cosas que satisfacen a la carne. Me consagro al Señor. Renuncio a mis deseos carnales para hacer la obra del Señor. En Hechos 4 dice... 13 y 14, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos, de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. O sea que la predicación era respaldada con hechos, no con buenas intenciones. Podemos tener las buenas intenciones de que el otro sea salvo, pero si el otro después no ve en mí lo que estoy predicando, y ahí se pone media difícil la cosa, no hay poder de Dios. Está bien que por gracia y misericordia de Dios a veces decíamos, uno se mataba predicando y venía alguien X, no estoy hablando de acá, recuerden que antes del Vive tuvimos vida espiritual también, pero vemos personas que por ahí eran un desastre en su vida, un testimonio, pero era un testidemonio, como decimos. Y venía y traía a la familia, y venía el padre, y venía, y decimos, ¿cómo hace, no? La gracia de Dios estaba actuando ahí por misericordia a esos que estaban viniendo, porque totalmente aquí había un propósito. Pero bueno, nosotros no somos quienes para cuestionar los designios de Dios y cómo Dios se maneja, porque a veces podemos decir, yo hago de todo, ayuno, oro, soy buen testimonio. Ay, la Madre Teresa de Calcuta no me llega ni a la sandalia, mira. Y no hay forma de convencerlo para que venga el Señor. Pero bueno, confiemos en el Señor. Amén, los tiempos son de Él. No cuestionemos nada, porque eso, ¿qué hace? Nos debilita la esperanza. Y decimos, no, ya está. ¿Qué? Al final voy a terminar siendo igual que siempre. O pasa lo otro. Me sigo manejando igual, total, como no conocen la Biblia en mi casa, no saben si decir malas palabras está bien. Entonces las sigo diciendo, total, mientras no se conviertan, tengo libre albedrío. Sigo maltratando a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, total, no saben que la Biblia dice que tiene que haber un respeto, que existe el vaso frágil, que me tengo que manejar con decoro. Hay un montón de... no saben, entonces sigo haciendo la mía. Entonces, aleluya, aleluya, y en tu casa haces la tuya. Entonces ahí no hay poder, porque hay apariencia. Amén. El poder de Dios se manifiesta cuando hay coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago. De eso se trata, que el poder de Dios se manifieste. Bueno, acá había anotado el texto de Pablo que dice en la traducción viviente, en 1 Corintios 9, 26, dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Ay, qué lindo. Por eso yo corro cada paso con propósito. Soy prudente, me manejo de manera prudente. No solamente evangelizo a los demás, sino que todo el tiempo me purifico. Mantengo mi comunión con Dios para que haya coherencia entre lo que digo y lo que hago. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarle a otro yo mismo quede descalificado. Prudencia y sabiduría de lo alto. Eso está provisto por medio de la comunión con el Señor. Entreno. ¿Un futbolista entrena una vez al mes? ¿Una vez a la semana, los domingos a la mañana? ¿Y hasta el otro domingo no agarré la Biblia? Usted ven cuando pasan en los noticieros que los ven a full y entrenan. Hicieron de todo para... Es más, está declarado hoy como actividad esencial el fútbol.
Y a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Que Dios nos ayude. Amén. La comunión con Dios será tu defensa. El Señor así será tu retaguardia. Vamos a recuperar, amén, esa unción que el Señor nos ha dado. Vamos a avivar el fuego en esta mañana que el Señor depositó en cada uno de nosotros. No permitamos que se apague porque hay mucho por hacer, primeramente en casa, pero también hay un mundo que también necesita. Nuestro hermano Martín nos ministraba al principio y nos decía, hay un montón de perdidos en la calle que están sufriendo, que están padeciendo enfermedad sin esperanza. Hasta los cristianos mismos, se fallece alguien, obviamente que es una situación triste. Pero hasta le escriben posteo a los muertos, no escuchan los muertos. Las cosas se dan en vida, amado. Amé en vida, abracé en vida, perdoné en vida, me reconcilié en vida. Después ya no hay tutía, como dicen, ¿no? Ya está. Pero aún teniendo la esperanza, dice, si ustedes tienen la esperanza solamente en las cosas de este mundo, son más dignos de lástima que los del mundo, porque llorando y perllorando ahí por los siglos de los siglos, está bien, uno extraña y lógico que duele. Pero sabemos muy bien en quién hemos creído. Amén. Y sabemos que si tenemos esa convicción de que hemos predicado el Evangelio, sabemos dónde está esa persona, tranquilo. Va a haber un reencuentro, tranquilo. Seamos en este tiempo, seamos. Y aprovechemos bien el tiempo. Porque hoy con la situación pandémica que estamos viviendo no sabemos si mañana lo que puede pasar. ¿Usted está consciente de eso? ¿O se cree inmune? Gloria a Dios si no pasa nada. Pero ¿y si pasa? ¿Qué hicimos durante todo este tiempo? Si mañana a la persona a la que amamos tanto y los posteos de arrumacos y todo lo que hay, no le prediqué el Evangelio, no tiene sentido. Porque vamos a decir, ¿por qué? Y todo el tiempo que fui a la iglesia y no le prediqué, no fui testimonio, puse la mirada en otras cosas. Ya es tarde, ya una vez que hay dos eternidades, con el Señor o en el infierno. No hay muchas opciones. Nosotros que conocemos debemos bregar para que eso suceda. Para ir terminando, sabe que no solamente, como dije al principio, es más bienaventurado, dice, es el que da que el que recibe. Cuando predicamos el Evangelio, es un gozo porque el otro también está recibiendo. Amén. Y qué gozo saber que una familia por medio de uno que conoció está siendo restaurada, está siendo bendecida. Empiezan a convertirse todos. El matrimonio que se estaba por separar se empieza a reconciliar. Sus hijos empiezan a caminar. Por eso es muy importante y lo que yo les decía al principio de que uno enseña y ministra todo el tiempo y el que recibe la palabra con sabiduría y bueno, va a caminar en pos de lo que el Señor le prometió y va a ver los frutos en su familia. No depende del pastor. ¿Vieron que a veces dicen, ay, pastor, si usted le habla, ay, pastor, si usted lo va a buscar, ay, pastor, si usted lo visita, ¿y usted qué está haciendo en su casa? Si tiene el mismo Espíritu Santo que todos los que le recibieron. Venía y predicamos mal. ¿Qué mal? Tenemos que romper esa estructura. Dice Hechos 8:35. Dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde la escritura le anunció el evangelio al etíope, ¿no? El evangelio de Jesús. Al salir ellos del agua, dice el 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más. No vio más al eunuco, que continuó, dice el eunuco, el que fue predicado y se bautizó, dice, continuó su camino con gozo. No vemos que Felipe le dijo, uy, te duele la panza, vamos a la iglesia que Dios va a hacer un milagro. Uy, ¿tenés algún problema? Vení, ¿no tenés trabajo? Vamos a la iglesia. No, dice que con las escrituras. Qué mal acostumbrados que estamos. Noche de milagro, traete un amigo. Y el amigo se va a ir. Quizás no renguea más, pero no es salvo. Es muy jugado eso. Tenemos que aprender esto, amados hermanos. No es que te duele el callo, vení a la iglesia. Tenés que venir a la iglesia porque es el resultado de haber creído.
El que cree será salvo, esta es la predicación. El que cree será salvo, mas el que no cree ya está condenado. Tenés que aceptar al Señor, porque tu destino eterno va a ser el infierno si no le recibís. Ay, hermana, si digo eso ni loco viene. Actúa el poder de Dios. No sé, si lo queremos convencer emocionalmente, va a ser un creyente emocional. Y cuando Dios no le cumpla sus caprichos, se va a ir. No se trata de emoción, amado hermano. Tenemos una vida espiritual a la que hacemos bien en ser prudentes de cuidar. No lo traigo a la iglesia porque tiene un problema. El problema más grande que tiene es que se está yendo al infierno si no conoce al Señor. Ese es su problemón. Después todo lo demás le vendrá añadido, no sé. Dice la palabra de Dios que si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesites va a ser añadido. Pero qué mal acostumbrados que estamos de infiltrar el paganismo dentro de la iglesia, decirle como que si el Señor fuese cual gaucho Gil, que tiene que resolver los problemas. Acá el Señor no viene a arreglar nuestros problemas. Los problemas se empiezan a resolver cuando yo empiezo a conocer la verdad que me hace libre y empiezo a caminar en pos de ella y se resuelven. Acá no estamos para que el Señor nos ponga remiendo. Estamos para ser purificados. Y por medio de esa purificación y de esa verdad, la impartimos afuera. Cuando nosotros no estamos bien evangelizados y no tenemos convicción de salvo, le decimos, tenés un grano, bueno, vení que el Señor te puede sanar. Gloria a Dios y claro que en el nombre de Jesús hay poder de sanidad. Pero no queramos convencer a las personas con cosas que perecen. Porque ese órgano que puede ser sanado por el Señor, se lo van a comer los gusanos. ¿Sabía eso? Qué fuerte lo que está diciendo, amada hermana, es que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Es tiempo de recuperar el gozo de la salvación. Amada hermana, ¿por qué me dice eso? Digo amada porque espero que me estén amando. Salmo 51, ya termino. Este es el último. Dice Salmo 51, 12 y 13, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder, dice el salmista. Está hablando de que no estaba en comunión con Dios. Por su situación de pecado estaba separado de Dios y dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu de poder para poder hacer mi vida y cumplir mis sueños y mis metas y mis logros. Dice, entonces, dice el 13, enseñaré a los transgresores los caminos y los pecadores se convertirán a ti. El gozo de la salvación, aquel que tiene la convicción de la salvación, lo vive con gozo a pesar de las dificultades, pero también predica con poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Tiene una meta. El Señor nos envió como delegación. Entonces, el Señor te guiará continuamente. ¿Cuándo? Cuando estés en comunión con Dios. Saciará tu deseo en los lugares áridos, deseo de hambre, en una necesidad está hablando. Y dará vigor a tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Somos un don de Dios al mundo, amados hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Que en este día podamos pedirle al Señor que nos traiga convicción. Que podamos acompañar nuestros dichos con nuestros hechos. Ay, pero hermana, yo soy imperfecto. Sí, el Señor nos va a ir perfeccionando, tranquilo, pero que se note que me estoy esforzando para cambiar. Que mi familia lo note, que mis vecinos lo noten, que mis compañeros de trabajo lo noten. Yo no me puedo ir a mi casa y seguir callado toda la semana, que nadie se dé cuenta si soy creyente o no. No quiero ni hablar porque a ver si descubren que soy creyente. Bajo ningún punto de vista. Debemos ser antorcha que alumbra en lugar oscuro. Debemos ser, dice que somos luminares en el mundo. Eso es parte del trabajo de la iglesia en este tiempo. No es solamente purificar. ¿Vieron qué hermoso que es cuando el Señor nos ministra y nos adorna, nos pone, ¿no? Nos purifica, nos prepara para su venida. ¡Qué hermoso! Bueno, esto también es preparación para su venida, porque tenemos que ser una iglesia que proclame lo que cree. Por medio de los dichos, por medio de los hechos. Dice el salmista en un contexto
de callar una verdad, en otro contexto, pero podemos sacar la enseñanza. Dice, mientras callé envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando callamos la verdad del Señor, cuando no proclamamos su palabra, cuando no evangelizamos, nuestros huesos empiezan a endurecerse. Dice, en mi gemir todo el día hay queja. Estoy apagado espiritualmente, emocionalmente. Nada me trae gozo, nada me satisface. Comienza a enfermarse el cuerpo. Y yo con esto no le estoy diciendo que aquel que está enfermo está en pecado. No, nada que ver, porque eso es una predicación totalmente satánica. El apóstol Pablo tenía una enfermedad y decía, oro al Señor para que me la quite. Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Pero qué bueno tener la convicción de saber que vamos peregrinando este camino tratando de amar a Dios, agradarle, hacer las cosas que a Él le agradan, llevar adelante la comisión que nos delegó. Y mientras tanto, si quiere y solo si Él quiere, me sanará si está en su voluntad. Mientras tanto, los médicos están puestos por Dios, pero lo hago con gozo. No me centro en el problema, no me centro en esa angustia, en esa tristeza. Y empiezo a decir, Señor, voy a empezar a hablar. Porque si muchas de las cosas que yo tengo, aflicciones, aún dolores físicos, dolores espirituales, es por callarme. Yo hoy quiero ser libre. Yo hoy quiero ser libre. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo el salmista. Pero cuando abrió su boca, recibió restauración. Y el Señor le dijo que lo iba a guiar en todo tiempo y que lo iba a sustentar.